Cordial saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan en las distintas regiones de nuestro departamento de Antioquia. En nombre del señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y el gerente de servicios públicos, James Gallego Alzate, les decimos mil gracias por estar de nuevo con nosotros en esta mesa jurídica. Yo la venía presentando como la ventana jurídica y revisando nuestras primeras emisiones, caí en la cuenta que esta es la mesa jurídica para acompañarlos a ustedes en la resolución de algunas de las inquietudes. Aclarando que nuestro aporte siempre es de carácter pedagógico, académico, y que en ningún caso se debe entender como una instrucción o como una orden de la gobernación en un sentido o en otro a la hora de ustedes asumir la solución de sus problemas, necesidades o situaciones que se presentan en el manejo de sus empresas de servicios públicos. Hemos estado hablando, doctor Carlos Alberto Teortúa, a quien saludo y le doy la bienvenida una vez más a nuestro programa El Agua al Derecho, sobre el sistema de servicios públicos en Colombia. Y arrancamos, acuérdense, hablando de la política, que la encontramos allá en la máxima pirámide, en el rango constitucional y luego en lo legal. Posteriormente hablamos de la regulación. La sesión pasada estuvimos hablando de la policía administrativa, de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y la importancia que tiene conocer cuáles son sus funciones y competencias. Deberíamos en orden entonces seguir hablando de los operadores para bajar luego a la relación con los usuarios y llegar a los organismos de control. Pero dado que está en vigencia, acaba de entrar en vigencia el acto legislativo número 4 de 2019, nos pone en evidencia la necesidad de abordar ese tema de los entes de control de manera directa. Entonces nos vamos a saltar un poquito el orden, pero doctor, ese tema es muy importante y queremos que hoy le dediquemos este programa a desarrollarlo. Sí, Carlos, ese es uno de los temas vitales y ante todo pues saludar a las personas que nos van a acompañar en esta sesión de trabajo. Para mí es de los temas fundamentales que hoy está viendo el país y creo que en el sector de los servicios públicos todavía no le hemos puesto el interés y en general la administración pública, y puede pasar una cosa sorprendente, y es que uno termine conociendo esas normas el día que se les aplica. Doctor, ¿entonces qué va a pasar? ¿Van a desaparecer las contralorías departamentales o van a cambiar de funciones? ¿O qué es lo nuevo que llega con esta modificación a la Constitución? Para el sector de los servicios públicos, de entrada, lo primero, pues la pregunta que me haces, ahora me detengo un poco, y es que las contralorías territoriales no desaparecen. Tampoco en mi criterio se fortalece, porque dijéramos desde la perspectiva nacional, el gran aporte del control, el nuevo gran aporte, es decir que este control ahora va a cumplir una función fundamentalmente preventiva y concomitante, y esa función no la van a tener las territoriales, solo la Contraloría General. Venga, eso es muy importante, doctor. Eso significa que hoy la Contraloría ya no va a actuar después de que se desarrollaron los actos. La nacional. Y que va a entrar entonces a verificar si esos actos cumplen o no la norma, sino que ahora, antes de que esos actos se desarrollen, la Contraloría puede entrar a revisarlos. Carlos, sí, es problemático en el sentido de que esa función se la deben de haber entregado a todos. Hay una discusión que la dejo al margen, y es si eso es coadministrar o no. Para mí no lo es, pero se la deben de haber dado a todos. No, en la Constitución vamos a manejar un doble esquema. Las territoriales que ya no tienen competencias autónomas, siempre que sea competente una territorial, también la nacional. Por mandato constitucional siempre son concurrentes. En mi criterio desaparece entonces el control excepcional. ¿Por qué? Porque el control excepcional lo ejercía la nacional cuando desplazaba la territorial. Y ya siempre lo tiene. Ya siempre va a ser competente. Si entra la nacional, puede ejercerlo bajo cualquier modalidad. Cuando entra la nacional, desplaza la territorial. Desplaza la territorial porque su control es preferente y prevalente. Las dos cosas, preferente y prevalente, las dos cosas la desplaza. Y siempre que entre la territorial, entra concurrente, por mandato constitucional. Y la territorial solo tiene control posterior y selectivo. Pero ese no es el punto por el que yo quisiera empezar. Yo quiero empezar por dos puntos que para mí son de real preocupación académica. El primer punto que es de real preocupación académica es la pregunta de qué es lo que controla la Contraloría. Ese debate se tuvo tanto en el año 91 como luego fundamentalmente por allá en el año 2002, y era así: cuando yo llegaba a una empresa de servicios públicos como Contraloría, controlaba la actividad pública de la entidad o controlaba los recursos del Estado.
¿Para qué es la Contraloría? Y cuando se hizo la Constitución del 91, se habló clarísimo de que la Contraloría controla a las entidades públicas y a los particulares que administran recursos de la nación, Luego se dijo, no es la nación, es el Estado, es el Estado. En los distintos niveles. Sin embargo, la nueva Constitución ya no dice ni nación ni Estado, sino que dice público. Y trae tres conceptos. Dice, controla los recursos públicos, controla los fondos públicos y controla los bienes públicos. El concepto de bien público es un concepto que todavía no lo tenemos suficientemente desarrollado, pero entonces eso va a abrir, y la discusión en torno a si operadores privados, 100% privados, que no manejan recursos estatales, pero sí manejan recursos públicos, no entendido como recurso del Estado, también va a ser objeto de control pleno. ¿O qué pasa cuando el operador, siendo privado, tiene una concesión que le permite o manejar espectro en telecomunicaciones, o manejar el agua, o manejar las redes públicas? La pregunta es, ¿cuál va a ser la verdadera dimensión del concepto? Creo que eso va a tener unos desarrollos doctrinarios de mucha importancia, pero es lo que yo resalto. Primer gran cambio constitucional: la Contraloría ya no es para proteger ni los bienes de la nación, del departamento, del municipio, ni los bienes del Estado, es para proteger lo público. Y el concepto público es un concepto de una construcción doctrinaria muy amplia, tiene mucho camino por recorrer, porque para mí no hay duda, por ejemplo, que cuando un proveedor de redes privadas, una empresa privada, hace red pública, hace la red de acueducto, es de él, pero tampoco para mí hay duda de que esa es una red pública, las redes públicas, o que cuando una empresa maneja bienes como el agua o maneja bienes como el espectro y los maneja bajo titularidad, es su titularidad privada y eso no le cambia la naturaleza, pero el bien sigue siendo público. Es una gran novedad entonces y ojalá pues tenga la participación que siempre he querido tener en estos temas, porque creo que habría muchísimo en derecho administrativo que aportar, porque creo que cambia sustancialmente el concepto de control y que la Contraloría va entonces a intervenir en todo lo que tenga que ver con los... Yo lo quiero interrumpir, porque yo quiero que este espacio, que lo hemos propuesto siempre como una mesa de debate académico, se mantenga en ese nivel. Qué bueno fuera que sea esta una invitación de la Gobernación de Antioquia, las universidades se vincularan y no fueran las últimas en llegar al debate, y las universidades propusieran los foros, o las charlas, o los eventos donde podamos ir a ventilar estos temas, porque además los nuevos abogados se van a formar en el nuevo derecho. Es que a veces las universidades se concentran mucho en el estudio histórico del derecho y se les olvida que tenemos que formar abogados para salir a trabajar en el derecho actual. Ojalá en la próxima sesión lo podamos ya concretar, pero aquí en Antioquia ya con la Universidad de Medellín hemos venido hablando del tema de hacer un foro académico para discutir este tema, primer tema. El segundo tema enseguida lo va a plantear ya con la Universidad Libre. Vamos a hacer una sesión de trabajo en Pereira, ya está programada, y con el externado también. Y creo que esto hay que ventilarlo en el escenario académico, pero creo que las empresas que están en el sector, y sobre todo donde hay inversión privada, tienen que empezar a pellizcarse en estos temas. ¿Por qué? Porque estos son temas que los van a afectar muy directamente. Porque me parece, y solo para decir algunas cosas, que quiero que más adelante las detallemos, constitucionalmente las Contralorías ahora adquirieron la función de hacer funciones de policía judicial. Eso estaba en la ley, pero eso era un tema que normalmente se entendía que era para cuando se abría un proceso de responsabilidad fiscal. Ya es en todas las actividades y ya no es en la ley, es en la Constitución. Y para mí eso tiene una carga diferencial grandísima, porque si está en la ley, hay que interpretarlo, que es una función legal y que se interpreta en coordinación con otras autoridades y bajo la dependencia del organismo judicial en los términos constitucionales. Porque es que en los términos constitucionales la Contraloría es un organismo independiente, autónomo, que no ejercía función jurisdiccional. Ahora, cuando ya es la Constitución la que le dice usted ejerce funciones de policía judicial, ya no es bajo la coordinación de la jurisdicción, una función constitucional autónoma. Y ejercer funciones de policía judicial es un tema bastante complejo. Es la posibilidad de capturar pruebas que... cadena de custodia.
interceptaciones telefónicas, indagación sobre cuentas, son temas de alto calado. Esa es una cosa que hay que mirarla ya con mucho cuidado. Hay otro tema, me parece fundamental, y era que la Contraloría colombiana históricamente ha tenido una función que es extraña en un régimen constitucional de derecho, y es que el Contralor pueda suspender a un servidor público verdad sabida y buena fe guardada. Verdad sabida y buena fe guardada. ¿Qué es eso? Realmente el Contralor me puede suspender sin que haya un debido proceso detallado y sin que se sepa a ciencia cierta qué prueba hay en mi contra. Eso es verdad sabida y buena fe guardada. Ahí está en la Constitución, solo que la Constitución decía que siempre y cuando haya una investigación o un proceso penal o disciplinario. Si no hay ese proceso, no se puede hacer la función. Eso ya además incluyeron una investigación o un proceso fiscal. O sea que basta con que la Contraloría me abra ya el proceso de responsabilidad fiscal o la averiguación fiscal para que me pueda suspender verdad sabida y buena fe guardada. Ese es un punto muy importante que creo que hay que hacer un mejor debate sobre él. No para debatir si eso está bueno o está malo, eso está en la Constitución, sino para que un gerente de nosotros, ya me parece, y lo he dicho esta mañana ya en 3 veces, fui muy temprano en clase y ahora en una reunión con un amigo, terrible que eso lo inauguren con uno, terrible, y que uno lo venga a estudiar, o en una empresa de servicios públicos diciéndole a un amigo abogado, terrible que eso le pase a tu gerente y que vos no se lo hayas advertido. Un gerente tiene que saber eso, tiene que saber que la Contraloría, por ejemplo, ya no hay información reservada frente a la Contraloría. Es una cosa importante, porque antes uno decía, yo le tengo que dar toda la información a la Contraloría, pero siempre y cuando sea en ejercicio de la función de control fiscal. No había una norma constitucional tan evidente que no hay reserva frente a la Contraloría. Y ahora la ley 1955 dijo, la Contraloría puede acceder a todos los sistemas de información que tiene una entidad y la entidad tiene la carga de facilitarle a la Contraloría acceder a eso. Es que la Contraloría entra directamente en TEA y una cosa que no quiero que me pase por alto, y es que la Contraloría adquirió competencias sancionatorias fiscales. Antes no las tenía. Antes la Contraloría podía multar, evidentemente, no podía suspender, podía solicitar la suspensión. Ya hoy puede multar y puede suspender. Pero antes entendía que era una medida correccional. Era en el sentido de buscar que las personas tengan un comportamiento, ya es sancionatoria, propiamente dicha. Porque lo dijo la Constitución. Incluso, no sé, ojalá pueda escribir algo este fin de semana sobre el tema, quiero escribirlo, porque entonces eso le da unas potestades asimiladas a las potestades disciplinarias a los contralores y también genera una mutación en la interpretación de los artículos 99 y 101 de la Ley 42. La Ley 42, antes entendía que la Contraloría me podía sancionar, pero solo porque yo no rindiera la cuenta, y era como era una medida correccional, era mientras yo no cumpliera. Si yo cumplía, ya tiene un carácter disciplinario propiamente. Eso lo llaman en derecho comparado, en algunas lecturas que he hecho lo llaman sancionatorio fiscal, que es una cosa distinta a la facultad correccional, a la disciplinaria, a la contravencional. Esto es otra facultad sancionatoria y la adquieren los contralores. No, pero yo quiero hacerle una pregunta. Dale, Carlos. Es que tiene que ver, porque seguramente algunos gerentes ya deben estar viendo el programa y diciendo, a ver, ¿puede llegar la Contraloría ahora a pedirme qué? Porque eso en lo teórico pues suena bastante importante, pero en la práctica, en una empresa de servicios públicos oficial del departamento de Antioquia, ubicada en cualquiera de las subregiones, hoy puede llegar la Contraloría a pedir qué tipo de información y qué tipo de consecuencias se pueden derivar. Antes yo como operador, a ver, los operadores estatales no tendríamos mayor problema fuera de las facultades sancionatorias, ¿sí? Cuando yo estoy hablando con 2 tipos de entidades. Una, con operadores estatales. 2, con operadores privados. 3, con operadores donde hay aportes del Estado. Eso. Entonces, el estatal, plenamente. Es decir, ¿qué pasa ahí? Con el estatal, lo único que cambia es que antes, cuando venía la Contraloría, yo le podía exigir que si me iba a pedir información se restringiera al ejercicio de la función de control fiscal. La Constitución ya le dice, ya habla el tema y dice que no hay reserva frente a eso, y yo dudaría o ponerle la reserva. ¿Y por qué dudaría ponerle la reserva? Porque yo le pongo la reserva y él me da las funciones de policía judicial.
O yo le ejerzo la reserva y él tiene potestad sancionatoria. O yo legalmente, yo estoy legalmente, autónomamente, independientemente, para que venga la Contraloría, tiene la ley 1955 y mi hijo puede acceder a todos los sistemas de información y yo tengo que facilitar el acceso. Eso significa que, por decir algo, los procesos de contratación de personal en una empresa pueden ir a la Contraloría a revisármelos a ver si, no hay duda, si los no estoy duda. cumpliendo bien, si están de acuerdo al manual de funciones. No hay duda, ahí puede entrar mi facturación, manual de contratación, facturación, y mi sistema y mi catastro de usuarios, y mi régimen de subsidios y contribuciones, todos mis sistemas de información que antes yo le decía, usted entra después y lo revisa, pero eso es mío, además es mi actividad administrativa, que ese es un punto que no quiero que se me vaya a pasar por alto, porque hasta ahora, ahí cambió también la naturaleza del ejercicio del control fiscal en la Constitución, hasta ahora yo le decía a usted restringe lo suyo, y ya lo suyo es todo, pero eso es la estatal. Ahora, cuando yo estaba en una privada, o yo estaba en una mixta, yo cuando me venía a controlar la mixta le decía, usted me controla la parte del aporte estatal, porque esa es la Contraloría era para proteger los recursos estatales. Y si venía una privada, yo como privada le decía, aquí yo no tengo recursos del Estado, luego nada que hacer, usted no tiene nada que ver conmigo. Como ya la Constitución no dice que son los recursos del Estado, sino los recursos públicos, el concepto de públicos es un concepto demasiado amplio. Creo que difícilmente ya cuando yo soy mixto le puedo decir limítese al recurso del Estado. No, yo creo que ya hoy adquiere una condición mucho más amplia y es que puede hacerme control sobre prácticamente toda la actividad que yo estoy adelantando. Luego hoy estamos en un punto de mucho mayor responsabilidad al momento de rendir la cuenta. Ahora, todo eso va a quedar expresado, debe quedar expresado en los manuales de rendición de cuentas. Sin embargo, tengo una preocupación, pues siempre he expresado desde que se está tramitando el acto legislativo, y es que he trabajado en la vida en muchas normas, y he trabajado mucho, y cuando hemos terminado yo siempre lo pregunto a con quien estoy trabajando, régimen de transición. Eso es, bueno, y esto lo van a aprobar y mañana que aplicamos. Y siempre hemos tenido la prevención de que, algo dice, mientras se edita la nueva ley, si la Constitución mientras se reglamenta, pues se replicará no sé qué, lo que viene aplicándose y esto. O esto solo se podrá aplicar cuando se reglamenta. Y esta reforma constitucional no tiene eso. Más se discutió en el Congreso, y el Congreso dijo, no queremos eso. ¿Qué quiere decir? Hoy está vigente. Hoy ya está vigente. Y desde la ley 153 de 1887, en el artículo 9, dice que la ley la Constitución, opera como norma modificatoria y derogatoria de la legislación preexistente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si hay un texto de ley que está vigente, entra en vigencia una nueva Constitución, y me tengo mucho en la primera parte, opera como norma modificatoria. ¿Eso qué quiere decir? Modifica, no deroga, modifica la legislación. Por ejemplo, hoy hay unas causales de sanción. Esas causales, preguntas, ¿quedaron vigentes? Sí, pero ¿cómo se leen? ¿Conforme a la Constitución del 91 o conforme al acto legislativo 4? No hay duda que conforme al acto legislativo 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que hoy me pueden venir sin la necesidad de hacer muchas adecuaciones o reglamentaciones a aplicar la Constitución vigente. Al fin y al cabo es norma de normas y opera como derogatoria de las preexistentes. Yo no puedo decir, uy, salió Constitución, pero hay que intentemos esperar que la reglamente. O salgamos a esperar que dicten nueva ley. No, porque es que simplemente si una ley es contraria a la Constitución, la derogó. Y si simplemente regula un asunto diferente, lo modificó. Y hoy hay que aplicar en la Constitución vigente. Tema bastante delicado, pero la pregunta concreta que me hacías, Carlos, es ¿en qué modifica el tema para quienes estamos en servicios públicos? Pues simplemente que la Contraloría ya no va a controlar el Estado, sino lo público. Y por lo tanto, todos los que estamos en servicios públicos estamos involucrados en asuntos públicos, no hay duda, ya la Corte lo ha dicho, son asuntos públicos, y por más de que los bienes muchas veces sean bienes de propiedad privada, son bienes públicos. Una enorme novedad que por la destinación. Por la destinación, claro, por el origen de los recursos, por la destinación, por los fines, por el régimen jurídico aplicable, Entonces eso cambia fundamentalmente el tema. Ahora, un tema que hasta aquí lo hemos mirado desde la perspectiva controlada. Entonces, desde la perspectiva controlado, digamos, un resumen hasta dónde vamos, cambia el sentido de cómo me controlan, eso es, cambia los poderes del contralor,
cambia la oportunidad para el control, cambia las potestades sancionatorias del Contralor, le permite la suspensión, ¿verdad?, sabida y buena fe guardada en asuntos que tienen origen fiscal, le da competencias sancionatorias a la Contraloría porque, por ejemplo, yo cumplo 2 años seguidos sin que me fenezcan la cuenta. Hoy no pasa nada, hoy simplemente tengo que hacer planes de mejoramiento. Ya en la nueva Constitución es causal de sanción. O porque yo incumpla unas obligaciones fiscales. Hoy simplemente son obligaciones y las tengo que cumplir. Ahí ya la Constitución dice hay potestad sancionatoria. Pero además no cesa la obligación de cumplir. Claro. Sí, ya son las dos. Claro que sí. Las cúmplala, pero además te sanciono. Y además te sanciono. Eso desde la perspectiva. Hay un tema académico que me pareció particularmente extraño, y es que llevamos muchos años debatiendo cuál es la naturaleza jurídica de las actuaciones que hace la Contraloría. Y pues después de mucho debate se llega a la conclusión de que es una función técnica, es una función autónoma y es una función distinta a las funciones convencionales del Estado. Es distinta a la función de legislar, a la de administrar, a la de juzgar. No es, la Contraloría no va a expedir actos de naturaleza administrativa y excepcionalmente se aceptó pues fuera de administrarse ella misma, era el acto con el cual terminaba el proceso de responsabilidad fiscal. Ese era el único acto y de hecho pues se mandó muchas cosas ante la jurisdicción contenciosa, y la jurisdicción contenciosa siempre dijo la auditoría no tiene controles judiciales por cuanto no es una actuación administrativa y no produce efectos en la órbita administrativa y solo es controlable por Ministerio de la Ley el acto con el cual termina el proceso de responsabilidad fiscal. En la nueva Constitución cambiaron eso, porque el artículo 267 ya dice que la Contraloría no ejerce funciones administrativas salvo todas, porque enseguida dice salvo su propia administración y las relativas al cumplimiento de su misión constitucional. Dijo la Constitución, dijo que era función administrativa eso, que era función administrativa el cumplimiento de la misión de la Contraloría, que son sus funciones. Para un lector desprevenido eso es una palabra más. Me parece sustancial eso. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los actos que expide la Contraloría por mandato constitucional, y no discutiría con un técnico si eso está bien o mal, para mí es complejo, pero la Constitución ya dice que es actuación administrativa. ¿Qué quiere decir don Carlos? Que eso lo van a poder demandar, pero lo más importante no es que lo puedan demandar, es que para que eso produzca sus verdaderos efectos hay que garantizar el debido proceso administrativo, artículo 29 constitucional. ¿Eso va a tener una segunda instancia? Y notificarse, como todo. Una ejecutoria. Claro, si no estoy de acuerdo, puedo acudir entonces a la contencioso administrativa. Se vuelve muy garantista. Buscar una nulidad y restablecimiento del derecho. En mi opinión, y sé que personas que me están viendo van a decir a Tortuga no tienen la razón, yo lo sé. Más aún, si yo hubiera dicho no, eso no se puede hacer así. Sin embargo, frente al rigor constitucional, porque una cosa es que yo opine cómo debe ser eso, otra cosa es que la Constitución lo diga. Y la Constitución ha dicho que el cumplimiento de la misión constitucional de la Contraloría, que es el control fiscal, es función administrativa. Creo que complica poderosamente las cosas para la propia Contraloría y ya habría que mirar entonces eso cómo incide en el manual de rendición de cuentas, en el manual de auditoría, en el ejercicio de las funciones. Ahora, el debido proceso de garantizarse en todo tipo de actuaciones administrativas, entre ellas, pues ahí le viene toda la carga también. Hasta ahora lo que se decía era el proceso auditor y el cumplimiento de la función de control es una función técnica, que no es administrativa. Eso es lo que se decía. Y el Contralor ejerce funciones técnicas de auditoría, y el Contralor sabe de auditoría. Y la auditoría es una disciplina específica, especializada, técnica. Y cuando a uno le decían, es que las funciones públicas son regladas, eso era de mis clases muy común explicar eso, porque me venían y me decían, bueno, todas las funciones públicas son regladas. La Contraloría viene y me ejerce una auditoría y no tiene un manual detallado de cómo ejerce las funciones. Entonces ahí entrábamos a hacer una distinción entre lo que son funciones públicas
y lo que son funciones técnicas. Un técnico no tiene por qué llevar sus funciones regladas, porque un técnico se vincula a los manuales técnicos de la disciplina. Ciencia técnica. Eso está claro. Eso. Un carpintero. Yo vinculo un carpintero a un cargo público, a una entidad pública. El carpintero no puede decir, téngame el manual de funciones para ver cómo se coge el serrucho. Con el serrucho, de acuerdo con la norma técnica de la carpintería, que cómo se maneja una máquina sin fin. Es la manera de acuerdo con la... Lo mismo que un médico. Un médico no puede coger el manual de funciones, no puede ser como un abogado que aplique el código de procedimiento para hacer una demanda. El abogado no, el médico aplica las reglas técnicas de la medicina y a esas son las a las que él se somete y actúa conforme las reglas técnicas. Lo mismo un auditor. ¿Por qué? Y entonces venía la pregunta, ¿y es que qué naturaleza tiene esa función? Función técnica, no es función administrativa. Ahorita pues ya entramos en ese nuevo entorno y creo yo que... ¿Y eso no redunda en garantías entonces? Sí, eso sí redunda en garantías, pero el problema es que los abogados no podemos pensar que todo es función administrativa y que todo hay que someterlo al rigor de las formas jurídicas. Los abogados tenemos que aceptar de que hay disciplinas técnicas que se someten a las reglas técnicas de esa disciplina y que para garantizar eficiencia en que eso se haga, lo mejor es someterlo a disposiciones de esa naturaleza y no someterlo al debido proceso judicial típico, formalista, procesalista, que nosotros... Y lento, y dispendioso, e ineficiente. Ahora, yo con todo esto, Carlos, lo que quiero señalar, y vengo escribiendo sobre el tema, es una cosa. Nosotros en Colombia estamos muy enseñados a que las cosas cambien, pero que sigan iguales. Y yo lo que creo es que el sector académico, las personas que trabajan en control fiscal, los que trabajan en servicios públicos, entendamos esto. El control fiscal cambió y cambió. Cambió y cambió. No cambió para seguir igual. Eso no. Y sentémonos entre todos. Que ha sido la regla. Y hagámosle una racionalidad. Yo estoy invitando a mucha gente a la universidad y he hablado pues con la gente que hace las coordinaciones académicas. Así que sentémonos bien. Tenemos un grupo. Empezamos a pensarlo y démosle racionalidad a esto. Si esas interpretaciones que yo estoy planteando, que pueden resultar exageradas, pero que hay que plantearlas así para que la gente vea la importancia que tienen estos temas, hay que morigerarlas, vamos a regularlas desde el punto de vista legal. Caminen entre todos, hagamos unas leyes que desarrollen eso, que no lo obstaculicen, que no impidan su ejecución y que lo puedan poner en funcionamiento. Dos o tres cosas prácticas, pues. Antes de las cosas prácticas, me gustaría saber cómo estamos de tiempo con la grabación, si Julio nos apoya, para que no nos vayamos a pasar, estamos a 2 minutos, entonces, para que vayamos cerrando, Doc. Bueno, pilas. ¿Cuál es el sentido, Carlos, hoy de la conversación? El sentido es alertarlos, llamarlos a participar, llamarlos a construir entre todos. Vamos entre todos a construir un control fiscal razonable, mostrarles cómo la Constitución ha traído una serie de prerrogativas que si no las utilizamos, no las modulamos entre todos, no acompañamos al Contralor General de la República en la tarea de reglamentarlo y hacerlo, puede quedar la tarea regular. Hagamos bien hecha la tarea, metámonos todos en esto, intentamos los nuevos poderes del Contralor y entendamos una cosa, eso son formas jurídicas. Al margen de eso, quería, pues menos mal que lo terminaste parándome, quería decir una cosa, a Colombia le pueden sobrar muchas normas, también construyamos sociedad, construyamos seres humanos dignos, construyamos gente para el respeto por el derecho, por la dignidad, creo que complementaria a la labor nacional, de actualizar los controles, de que los ojos nos ven, de que tenemos al ojo del hermano ahí en la jugada, primero que todo construyamos seres éticos, seres que tengan un enorme compromiso con la sociedad y con los intereses públicos y entendamos los que estamos en servicios públicos, no estamos en negocios, estamos en satisfacer el interés general, estamos en mejorar la calidad de vida y yo creo que ese es un punto que tiene que ir hermanado con el tema del estudio de las normas vigentes. Se nos agota el tiempo. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos pareció importante tocar este tema, vamos a seguir hablando del Sistema Nacional de Servicios Públicos. Nos vemos en la próxima emisión y un saludo a todos ustedes de parte de nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez y de nuestro gerente James Gallego Alzate. Hasta pronto. Antioquia piensa en grande.